a menos que haya algún cambio. Alguien presenta una moción para aprobar las minutas, lo propongo. Todos a favor digan sí. Y ahora pasaremos a dar reporte, empezando con la vicepresidenta Tejada. Hola, es un gusto estar de recuerdo. Tuvimos la primera reunión del Consejo Estudiantil y fue muy entusiasmante, pero se nos acabó la comida porque había muchos estudiantes asistiendo y también tuvimos a muchos estudiantes que han regresado. Así que gracias a los directivos del Consejo Estudiantil que reclutaron a otros. También gracias a la doctora Morenko, quien reclutó a los tres directivos del Consejo Estudiantil. Y qué emocionante es eso, porque tomó tiempo y realmente me entusiasma empezar el nuevo año escolar con ellos. Estoy de acuerdo, fue muy divertido estar en esa reunión la semana pasada del Consejo Estudiantil y luego fui a Terranova para su noche de regreso a la escuela del miércoles pasado y fue lindo ver ahí también a la comunidad de padres y madres y a unas cuantas personas que volví a ver que aún tienen a sus hijos en la escuela, así que fue un gusto estar ahí. Y yo estuve viajando la semana pasada y pues falté a la noche de regreso a la escuela y no tengo nada de que dar reporte. Yo tampoco tengo nada que reportar, tampoco yo tengo nada que reportar y ahora le pasamos a la superintendente Presta la palabra. Bueno, me uno a que la reunión del Consejo Estudiantil fue genial, fue su primera reunión y tenemos a 5 estudiantes de las escuelas más grandes y 3 de Thornton, y creo que es el grupo más grande con el que yo he colaborado desde que he sido superintendente y me entusiasma que muchos de ellos regresaron a su puesto. Y eso es muy emocionante. Y sí, fui a las noches de regreso a la escuela de Terranova y Westmore y hubo mucho entusiasmo y estuve visitando las aulas y vi muchas mesas de información y las de la escuela Jefferson fue la semana anterior y todo fue genial. Las de Oceana y las de Thornton serán pronto, pero aparte de eso, feliz septiembre. Gracias. ¿Hay algún reporte que dar de los subcomités? No, pues genial. Entonces pasamos al informe del sindicato AFT 1481. No hay nada. Bueno, entonces ahora los asuntos aprobados de la agenda, a menos que haya algún cambio, acepto una moción para aprobarla. Lo propongo. ¿Todos a favor? Sí. Muy bien, pasamos al comentarios del público. ¿Hay alguna tarjeta para comentarios del público? No las hay. Muy bien, entonces pasamos a los asuntos de debate. El primero es A1, que es la aprobación de contratos de servicios y consultores. Superintendente Presta, muchas gracias. Entonces, esta política de la Junta Directiva es actualizada de acuerdo a la recomendación que dice que esta se actualiza hasta el 1 de enero de 2025 y la Junta Directiva tiene prohibido aprobar una petición para el establecimiento de una nueva escuela charter que ofrezca instrucción no basada en el aula y dispone que un distrito bajo administración judicial estatal no está en condiciones de absorber el impacto fiscal de una nueva escuela charter propuesta. La política también se actualizó con referencia al litigio en curso presentado por cada una de las alianzas legales de educación de CSBA y el Distrito Escolar Unificado de Napa Valley contra la Junta Estatal de Educación, o SBE, con respecto a la autoridad de la Junta SBE para revertir la denegación de una petición de escuela charter al llegar a la determinación de que una junta directiva haya abusado de la facultad discrecional al denegar la petición. Yo propongo que se apruebe esta a menos que haya alguna oposición a lo que propone CSBA. Muy bien, ahora vamos a pasar a el punto 7A2, que es la actualización de políticas de la Junta Directiva en cuanto a comunicación electrónica entre miembros de la Junta Directiva. Esta no la voy a leer por completo, sino que voy a resumir que refleja y algo que quiero destacar es que hay que asegurarnos de que no estemos limitando los comentarios del público en nuestros medios sociales. Así que si algún integrante desea hablar de
del distrito escolar con la junta directiva, la escuela no puede restringir, perdón, el distrito escolar no puede restringir eso. Debido a esa inquietud, yo propongo que hagamos los cambios que CSBA ha recomendado. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta al respecto? No, gracias. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el debate de las metas 2 a parámetro 6 de la LCAP. Y estos es uno de los cuatro objetivos que seleccionamos conjuntamente con la superintendente para los objetivos que debe atender la superintendente en los próximos 3 años. Y ella va a traer y presentar cada uno de los puntos como parte de una conversación continua durante los próximos 3 años. Así que ahora le paso primero la palabra a la superintendente Presa y a la superintendente de educación Vaca. Gracias. Le pasaré la palabra a la superintendente Vaca en un segundo, pero primero pienso que sería un buen inicio si la señora Vaca empieza con una actualización, digamos que no exhaustiva, pero sí de trasfondo. Buenas noches, presidente Salahuddin, y también a los directivos. Para su información, el objetivo número 2 de LCAP es sobre crear un entorno positivo para los estudiantes que priorice el bienestar. Y uno de los resultados de ese objetivo es medir la eficacia y haciéndolo, escogiendo una de las preguntas de la encuesta Niños Sanos de California. Yo recuerdo que ese era un objetivo que se lanzó desde que yo era instructora. Porque eso era con una subvención para la educación. Y luego cuando empezó el SFF, se requería que midiéramos el entorno escolar usando medidas válidas eh, y eficaces. Así que hemos estado continuando administrando la encuesta y hemos estado reteniendo estadísticas desde 2017-2018 y se los hemos dado a los estudiantes del noveno grado y del onceavo grado. Y para darles más trasfondo al respecto, eh, el punto inicial o de referencia del LCAP fue usado para una de las preguntas. Y la pregunta es, ¿qué tan seguro te sientes en la escuela? Y pues, para darles información de trasfondo, 564 estudiantes del noveno grado respondieron la encuesta de los 925 estudiantes y 564 de los estudiantes de noveno grado respondieron y de los de onceavo grado contestaron 559 de 908, así que 61 y 62% respectivamente. Y este sería para una escuela tradicional como Thornton, y ustedes pueden ver que 32% de los estudiantes respondieron, que son 16 estudiantes. Este es el desglose de acuerdo al grupo étnico de quienes respondieron la encuesta. 1% eran nativos americanos o nativos de Alaska o personas no hispanas. 37% de los estudiantes asiáticos o asiático-estadounidenses, 2% de afroamericanos no hispanos, 32% de hispanos. Y deseo regresar rápidamente para hablar del grupo asiático porque con esta encuesta agregaron a los filipinos con los asiáticos y los filipinos también cuentan en ese 37%. Y así que ese es el porcentaje de los estudiantes de noveno grado y este otro de los de onceavo grado y luego este otro de los no tradicionales. Para el CAP queríamos resumir las preguntas porque es una encuesta muy exhaustiva y deseábamos enfocarnos en una sola pregunta y la pregunta es si los estudiantes se sienten seguros en la escuela. Y, y luego, para darles otro conjunto de información, este es el porcentaje de estudiantes que contestaron la encuesta de acuerdo a la escuela a la que asisten. 62% de Jefferson, 78% de Oceana,
87% de Terranova y 39% de Westmore, y ese es el porcentaje de los estudiantes de onceavo grado. Y sé que hubo una pregunta anteriormente en cuanto a cómo definen los estudiantes el sentirse seguros o la seguridad, y deseo darles, aquí tenemos el trasfondo de que antes de contestar las preguntas se les ofrecen diferentes categorías. O sea que la pregunta previa a esta o la posterior a esa tiene que ver con acoso, hostigamiento y bullying en el plantel escolar. Entonces, las preguntas de la encuesta Niños Seguros tiene que ver con violencia, seguridad y luego violencia, uso de también de tabaco y violencia y seguridad. Así que en esta pregunta se les pregunta qué tan seguros se sienten en la escuela, y las respuestas son muy seguro, seguro, ni seguro ni no seguro, muy inseguro y muy, muy inseguro. Y esta es la manera en que respondieron los estudiantes. Aquí pueden ver que los de noveno grado 63%, porque combiné los que se sienten muy seguros y seguros. 63% respondieron que se sienten seguros en la escuela. 31% dijeron que ni seguro ni inseguro, y 6% dijeron que se sentían inseguros o muy inseguros. Y para desglosarlo de acuerdo al grupo étnico del que provienen, asiáticos o asiáticos estadounidenses fueron 66%, y esos fueron los estudiantes que dijeron que se sentían seguros o muy seguros. 20% de los estudiantes negros o afroamericanos dijeron sentirse seguros o muy seguros, y 63% de los estudiantes hispanos o latinos, y 66% de 60, y los blancos fueron 66, mixtos 60%, y decidimos jalar las estadísticas de los estudiantes negros afroamericanos, por lo que su cantidad es muy pequeña comparados a otros, y de hecho nada más hubo un año en que los afroamericanos fueron sacados porque tienen que tener por lo menos 50 estudiantes para poder contarlos hacia la encuesta. Entonces, en la encuesta de 2023 hubo 11 estudiantes afroamericanos, así que apenas lograron alcanzar el umbral. Así que es muy difícil ser coherentes, y tenemos que determinar una manera de determinar cómo evaluar esto, porque si los estudiantes tienen números muy bajos comparados a otros estudiantes, hay que buscar cómo asegurarnos de que estemos satisfaciendo sus necesidades de sentirse seguros en la escuela. Y eso es todo. Gracias. Ahora voy a dar la oportunidad en caso de que alguien tenga alguna pregunta. ¿Cuál es el número total de preguntas de la encuesta? 142 preguntas. Son muchas preguntas. ¿Y cómo se administra la encuesta durante las horas del horario escolar, o es para que se lo lleven a casa y lo contesten ahí? Depende del plantel escolar, pero recordemos que se los administren durante su horario escolar. Sé que en el caso de los estudiantes de onceavo grado recomendamos que se les dieran después de las evaluaciones de un equilibrio más inteligente, porque ya habían llegado esa encuesta. Algunas de las escuelas administran la encuesta durante cierta clase específica que toman todos los estudiantes de noveno grado, o sea, la clase de salud o la clase para explorar su carrera. Y asumo que quizás estás recibiendo mejores eh, respuestas de los estudiantes que reciben en la encuesta durante la clase. Sí, así es. En cuanto a las tasas de participación 2018, estamos cubriendo a partir de un promedio de 60%. La tasa más baja de participación fue justo después de COVID en 2021, a tan solo 48% de los de noveno que respondieron. Lo interesante es que
Después estuvimos en aprendizaje a distancia. 74% del alumnado respondió, después bajó a 61% otra vez en 2023 y hemos recibido justo la tasa de participación de 2024 y 55% de los estudiantes participaron en estos grados. Así que viendo este conjunto de datos aquí, de 2% de los de noveno y onceavo están representados en estudiantes afroamericanos y luego en la pregunta solamente son los de noveno que tienen una respuesta en cuanto a seguridad. Sí, hay cierta cantidad de alumnos afroamericanos en onceavo grado. ¿Por qué queda en blanco sus datos? No entiendo. Si se fijan en la pregunta nuevamente, parece que en onceavo grado dijo que no había nada que representara al grupo afroamericano. Pero hay dos aquí. Entonces hay 2% en onceavo, entonces vendría siendo lo mismo. Si se fijan aquí en la pregunta, siga, se refiere al porcentaje de quienes respondieron. Afroamericano 20 y luego onceavo grado está en blanco. Me pregunto por qué está en blanco. No sé. Bien, buena pregunta. Bueno, esa era una de mis primeras preguntas tras analizar esto. Y tiene la palabra la superintendente. Bueno, esto es quienes perciben que la escuela es segura o muy segura. Volvamos nuevamente hacia la sección de arriba y Thank you there. So, justo ahí sorry, can you go eso down a refleja couple more tasa de slides? participación. Bajemos un poco más. Esta es la tasa de Okay, so participación. participation rate where the other Bien, one la is tasa de if you're very safe, participación safe, y la very otra good, es de moderate, seguro o muy very seguro. unsafe. Quizás no hay quien marcó eso. Bueno, Bueno, porque en los otros dice cero, hay cero. Entonces, si Uh-huh. nos fijamos aquí, si se fijan en todas las otras respuestas quedan en blanco porque no suficientes alumnos contestaron la pregunta, pero sí hay suficientes alumnos afroamericanos en onceavo que se hayan inscrito. Aquí algo debería de aparecer, 1%. Bueno, creo que una de las opciones era o seguro o no sentirse seguro. Entonces lo han dejado en blanco. Si todos hubieran contestado muy inseguro, ¿está esa respuesta en alguna parte? Yeah. ¿Qué porcentaje contestó eso? Bueno, esa información no la recibimos. Se hacen agrupaciones en ya sea muy seguro o seguro, cuando se hace el desglose por grupo étnico. Y la única explicación es que las celdas están vacías si hay menos de 10 personas que responden. Y esto se refiere al onceavo grado, porque según estos datos, por lo menos lo de noveno, dice que son 11 de noveno, es decir, dos estudiantes dijeron que se sentían seguros. Bien, entonces quizás son cero en este grado escolar. Bueno, y me confunde por qué darles la opción de decir nada al respecto, que elijan algo, ¿no? Ellos no eligen las preguntas. Sí, pero por ejemplo, a lo que voy es por qué la opción de no escoger ni uno ni otro, se debería de escoger una de las dos opciones. Algo que administramos con base en el proyecto de equidad nacional era, bueno, básicamente eran cuatro opciones, como decía usted, directivo gallegos, porque queríamos ver
cuál era la perspectiva de una u otra forma del alumno. Bueno, y viendo esta encuesta, también el proyecto de equidad nacional, ¿se alinean? No recuerdo. Bueno, nosotros hemos creado nuestra propia encuesta, trabajando con el proyecto nacional, que si te sientes visto, escuchado, valorado en la escuela. No es exactamente la misma pregunta, pero si te sientes visto, escuchado, valorado, entonces te has de sentir seguro. No es la mismísima pregunta, pero se analiza desde esa perspectiva para ver si se ciñen. Bueno, yo no sé si sea la misma proporción, pero viéndolo en su totalidad, los alumnos de color tienden a responder en tasas más bajas, de que no se sienten tan conectados con la escuela. Y es una de las razones por las que como equipo hemos decidido coordinar estas sesiones. Empezamos con los alumnos hispanos latinos, pensando sobre expandir, hablar con estudiantes afroamericanos, isleños del Pacífico también. Sorry, I'm taking notes, No, it's trying to- fine. Bien, So estoy tratando de that's encontrar. one step. Are Y there ese any es un other paso. steps or ¿Hay algún otro plans in the paso survey o you're thinking plan about en marcha o que estén that is being pensando to change the outcome? emplear para cambiar los resultados? Bueno, algo que pienso que se debe hacer es lo que se hizo con el proyecto nacional. Escuchar realmente a los estudiantes, ver qué está causando el que se sientan o no seguros en las escuelas y quizás administrar la encuesta, emplearla anualmente en vez de un año sí y uno no, para que los de noveno no la tomen hasta en onceavo. De esa forma sería difícil determinar. No sabríamos si los de 10 o décimo participarían para obtener los resultados que deseamos. Así que otra idea es que yo sé que quizás preguntemos nuevamente si se sienten vistos, escuchados los estudiantes y si hay mejoramiento, quizás añadir otra pregunta, pero a la inicial. Pero al ver esto, pues nos preocupa bastante el ver en las tasas tan bajas de respuesta de los estudiantes afroamericanos. Y bueno, su pregunta también tiene que ver con lo que estamos haciendo para corregir esto. Así que parte de lo que estamos haciendo con el proyecto de equidad nacional, el año pasado se hizo bastantes indagaciones, digamos. Ahora estamos en diseño, en año de diseño. El equipo con Miss Vaca y las otras personas que son parte junto conmigo, iremos a Chicago la semana entrante para trabajar con el proyecto de Equidad Nacional y comenzar con la fase de diseño, así que espero tener una mejor respuesta para usted en los siguientes meses, porque mucho de lo que hemos hecho en este distrito ha sido hablar sobre experiencias estudiantiles, hablar sobre el que queremos realmente escuchar las voces de los alumnos, que nos digan cómo podemos mejorar sus experiencias. Estos diálogos se llevan a cabo, y, bueno, yo iba a decir solo en clases de estudios étnicos, ese es uno de tantos lugares, pero en varias clases de la escuela, así que hay varios aspectos. No he pensado a fondo cómo enumerar todo lo que estamos haciendo, pero lo que espero hacer este año es que se tenga ya bien claro ese diseño para encontrar maneras de mejorar las experiencias. Y va desde las prácticas de calificación hasta ver que los alumnos se sientan que tienen a adultos a quienes acudir en el plantel, muchos aspectos, pero eso es parte del diseño por el año entrante. También me preocupa un poco la tasa de participación, que baje tanto. Yo creo que si realmente queremos tomar esta meta en serio, necesitamos un mejor resultado de tasas de participación para tener una idea más precisa de lo que está pasando.
Y basando estas cifras en una participación de 55%, realmente no creo que describa con precisión cómo se sienten todos en la escuela. No realmente capta más allá de los que participan. Hay muchas voces que no se están escuchando, así que espero que se aumenten las tasas de participación en la encuesta y así resolver algunos de estos temas. Entiendo, cuando hicimos la encuesta del proyecto de equidad nacional, se exigió aplicarlas en los salones, no era opcional, digamos. Dijimos, hagámoslo, vimos en qué salones se hizo y nos volvimos a poner en contacto y dijimos, vemos que en tu clase de tiempo de flexibilidad o asesor no se hizo, ¿puedes hacerlo? Así que sí, creo que es una muy buena observación. Tenemos que ver cómo estamos exactamente aplicando esta encuesta en todas las escuelas y de manera consistente en todos los salones. Y que se conteste. Y también hay un tablero de datos en línea que enumera varios, varias preguntas de encuesta aquí. Una que también me preocupaba, de la que no hablábamos, es que algunos de estos estudiantes que consideran el suicidio, algunas tasas son extremas en los de noveno a onceavo, hasta 11, 14% considerando el suicidio. Así que hay más allá en esta encuesta de lo que vemos en las cifras y es de hecho muy alarmante. Así que yo creo que el hacer que participen más los niños, permitir que hablen de esto más a fondo y participen en la encuesta, definitivamente va a ser importante para corregir estos temas. Y también dado que algunas de estas poblaciones son relativamente pequeñas, ¿cómo podemos motivarles para que participen? Si nada más 2% de los que responden son afroamericanos, solo son 11, sabemos que tenemos que hacer un muy mejor trabajo sabiendo que hay grupos con pocos integrantes, digamos. Gracias. Así que después de que regresen de Chicago, ¿tienen más o menos un calendario para ver cómo se va a llevar a cabo el plan para mejorar estas cifras? Bueno, la conferencia en Chicago, bueno, realmente no es una conferencia. Creo que le están llamando retiro. No necesariamente se enfoca en estos parámetros en particular. Y los entrenadores bueno, las personas que nos capacitan dicen, no hagamos todo inmediatamente, sino ver cómo corregir primero. Y desde el año pasado, y aporten, colegas, no sabría qué esperar cuando vayamos la semana entrante. Lo que nos dicen es que, bueno, estábamos en la fase de investigación. No es que va a detenerse, sino que vamos a seguir haciendo sesiones para escuchar a los alumnos. Vamos a seguir diseñando y luego decir, bueno, así lo estoy aplicando con pensamiento basado en diseño, donde se hace la iteración y luego la idea se pone en marcha, se ve qué pasa y ya después se pueden hacer cambios, etcétera. Así que su pregunta, si sé exactamente cómo vas a aplicar esto para mejorar, no estoy totalmente segura. Esa es la pregunta. No sé qué van a hacer. Eso no quiere decir que nosotros, fuera del grupo de diseño, nos fijemos en cómo vamos a mejorar el que se sientan seguros los alumnos en la escuela y encontrar formas temporales de evaluar eso, porque como dijo Miss Vaca, podemos aplicar esto anualmente y aún así queda un año entre cada encuesta. Queremos que se recaben datos de las sesiones de diálogo con alumnos o hacer esta pregunta solamente local con los niños, crear un plan para eso. ¿Quieren añadir algo?
Sí, creo que antes de determinar un plan, realmente necesitamos entender qué piensan o por qué dicen los estudiantes cuando dicen que se sienten seguros o no seguros. ¿Qué significa eso? Y quisiera que ellos dijeran qué les haría sentirse seguros en la escuela, porque odiaría diseñar algo que realmente no aborde la definición de los estudiantes de lo que es para ellos seguridad. Y pienso que deberíamos de aprender más, escuchar más a los estudiantes y también a los padres y madres para entender qué se requeriría para hacerlos And I think sentirse that is a seguros en plan. la I escuela. think that is Sí, y yo that pienso is que a ese plan. en sí es un plan, esa es I una don't. medida. I mean, I think Y maybe you're pienso hearing que quizás the young people oigan change immediately. I mean, I think que it's more about las cifras cambiarán this is a goal inmediatamente. that Y we give este en sí ourselves. puede ser un objetivo que So now nos that we have demos a this goal, nosotros mismos. what Y ahora que ya are tenemos we este doing? objetivo, ¿cuál es el What's the plan en plan torno a esto? ¿Qué in haremos? order ¿Qué to pasos in 2 tomaremos years para que en meet 2 o 3 años trip? cumplamos ese objetivo And so o I esa agree. I métrica? feel like we Y definitely estoy de should have acuerdo. Pienso que conversations and reach out to the definitivamente students and talk to deberíamos them tener and give them conversaciones, comunicarnos con los estudiantes, perspective hablar con ellos para and tener una see, mayor and like I said, comprensión de por qué se sienten looking at así. other data, is there correlation? Y Because también hay que ver otras estadísticas para ver si hay alguna Secretary Gallegos correlación, pointed out, porque como dijo el directivo Gallegos, la participación but if there was en a esta higher encuesta en participation in sí the other fluctúa. survey that you Y si presented, podemos ver cuál es la participación en el looking at otra, that and en la otra see, encuesta que ustedes presentaron I think you y alluded to that ver, it's also the porque numbers may usted be similar, mencionó but que quizás las is it cifras sean that similares, similar? pero son bastante And then similares. if Y there's a way that we can si tease hubiera una out, manera de and I don't know if that's determinar, true from this y survey, no sé si esto but aplique a is esta it encuesta, pero concentrated in habrá a una manera de school? Is it determinar si eso se wide? concentra en cierta escuela o si es algo que está ocurriendo a nivel distrito. And Y I think the other part of it pienso too que la is, otra parte de are there esto ways that we can sería si offer hay alguna otra supports manera de ofrecer for students apoyos who are, a los especially from estudiantes, particularmente students who are aquellos que very have son low estudiantes de representation in our school district? subgrupos que tienen muy Or poca o muy baja some schools representación that en la have escuela. Sé que hemos hablado particular esto de groups or antes clubs y that are quizás algunas for escuelas tengan ciertos grupos certain o ethnic clubes minorities, que son para but ciertas I minorías don't know, étnicas. and I don't want to suggest Pero no anything sé si ese sea el caso that's y something tampoco students deseo want to do. sugerir If si it's esto es too algo que small to los have in a estudiantes school, desean maybe it hacer, has to be porque via the si esto es district algo muy where students and pequeño como parents para can be tenerlo en la involved and escuela, then use that quizás as a podamos hacerlo a platform to nivel get distrito information. donde también se involucren But los I know padres y getting madres taking it y easy usar is esa very hard. información. Pero sé que puede ser muy difícil lograr But obtener that's just my información. thinking. That I Pero agree. That esas I son don't mis want reflexiones this to solve en the que estoy de problem acuerdo. No because deseo que I have no idea solucionemos what a el student problema feels in one of our high schools, 'cause I've sin never seen saber qué es one. lo que siente un And so I estudiante would love to negro hear en una de las from them who preparatorias, do that porque the yo work to nunca he see, estado like, en su what lugar, is así que safety? I mean, prefiero is it que safety, ellos physical nos los safety? digan Is it qué significa para methodological ellos safety? seguridad. Están What are hablando de we talking seguridad about? física o seguridad psicológica. ¿De And qué están then hablando ellos? do they Y have any ideas posteriormente, on what would help them feel more safe? determinar si ellos tienen alguna that's idea really how de lo when que we les ayudaría a designed the sentirse seguros. Sí, last year, dijo- we said, "Do you es feel por eso seen, heard, que and valued at school?" And if la you encuesta don't, del año pasado what de si would te make you sientes feel? Because visto, as a parent, escuchado y we're aceptado not en la sure. escuela, y So si I no, think ¿qué te haría doing a sentirte así? similar Porque no estamos seguros. safety Así que pienso que sería is a bueno is a good hacer una starting encuesta similar sobre la And I will just seguridad say, como in un punto talking to my inicial daughters who o paso have inicial. had this Sí, experience, y yo pienso en mis hijas quienes they tuvieron both esta spoke to the experiencia y psychological ambas safety hablaron of del being the aspecto only de one la of them seguridad in most of psicológica their classes. de ser nada And más when things would una de happen ellas en la that mayoría were de sus directly clases. tied to their blackness, Y esto era not algo que knowing what to estaba do. directamente It's something that was on vinculado their a su mind from a staff negrura y member, no saber qué but they hacer. didn't see it as something that Y was porque impactful or harmful. alguien del But for personal them, no lo it was veía como very algo impactful or harmful impactante o because going dañino, y to my para ellos daughters sí and telling para them, ellas sí lo hey, era. Ellas venían a I didn't know if casa I y me should have said contaban, oh, something yo no or, sabía si debía decir algo o no sabía qué hacer and en then they had the determinado efficiency issue caso. of my mom is Y the luego one that does tenían everything, el, is
el problema adicional de que su mamá era directiva del consejo escolar y por eso ellas a veces decidían no tomar medidas en algún asunto. Pero ellas sí me comentaban a mí, particularmente cuando eran las únicas de su grupo étnico en clase. Y siendo una adulta que entiendo cómo es eso, yo sé que uno como adulto se pone la armadura para luego entrar en cierta situación. Así que no sé si eso sea parte de esto o si de hecho se sienten amenazas en sí de violencia física en algunos planteles. Así que tener más información sobre eso sería genial. Sí, y como usted ha dicho, no hay definición actualmente, no hay definición. Y pienso que en cierto, con lo que hemos aprendido en los últimos años y colaborando con el personal, para mí esto está centrado en qué experimentan los estudiantes. Yo sí tengo una niña en el distrito que es birracial y que también a un niño que se siente como sensible hacia ciertas situaciones y que a veces, aunque las cosas no le impacten a él, él sí se ve impactado. Y como usted también mencionó, es el hecho de que es, en mi caso, el hijo de la superintendente, pero sí pienso que es importante escuchar de los estudiantes mismos cuál es el impacto en ellos de lo que pasa con el sistema escolar. Entonces, sí, yo pienso que sería bueno que en ese momento hablemos de la fase de planificación para que cuando regresemos del receso en el 2025, hablemos de nuevo sobre en dónde van, en qué fase van y si ya habrá comunicaciones que habrán tenido con los padres estudiantes y sobre las que podamos tomar algunos pasos. Muy bien, ¿alguien más tiene algo que agregar? No, bueno, pues gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí, el siguiente punto está. Ahora pasaremos al siguiente punto, que es la política de la Junta Directiva para Servicios Estudiantiles, que es 9, perdón, que tiene que ver con, perdón, no, perdón, es la señorita Besuino. Buenas noches. De hecho, es una política actualizada para reflejar los nuevos reglamentos federales y leyes federales sobre los libros de texto, tanto impresos como en aplicaciones y móviles del distrito. Si no hay nada que agregar, pasaremos al asunto 9A1, que es resolución 2024-2025, diagonal 5, que se extensiona el periodo de espera de 180 días para los jubilados del sistema PRS de conformidad con el Código Gubernamental 752256. Y esta resolución toma en cuenta que hay que hacer una extensión del periodo de espera de 180 días para los jubilados del sistema PERS. Y en este caso específicamente queremos ponerlo en efecto para Phyllis Latrell para que vaya a recibir un día de capacitación por semana y pedimos que ustedes aprueben esa resolución. Y a menos que haya alguna pregunta o comentario, eso es todo. Todos a favor digan sí. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el Centro de Salud Juvenil de Daly City, que tiene una carta, un acuerdo de carta complementaria de estipendios. Y esta carta daría pagos de estipendios para eventos de alcance y retención. Y nosotros pedimos que ustedes aprueben ese acuerdo de carta complementaria. ¿Alguien presenta una moción para que lo probemos? Lo hago. Todos a favor, sí. Muy bien, ahora pasamos a hablar de alguna sugerencia para asuntos futuros para la agenda. Bueno, la próxima reunión será el 17. ¿Hay algo que agregar para esa reunión? No he pensado en eso, pero no he pensado en esto. Esa será la primera en la que vendrán otras personas, así que tendría sentido.
Muy bien. Y ahora podemos hablar de planificar la agencia, pero la agenda, perdón, pero también hablaremos de los otros 4 objetivos que tenemos y los incluiremos en agendas futuras. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Si no hay, entonces a todos propongo que se levante la sesión. ¿Alguien se